Y entonces, ¿hacia dónde va a llegar? Hacia los pulmones. ¿Para qué? Pues para que se oxigene, ¿de acuerdo? Y ahora ya se oxigena y entonces ahora va a regresar al lado izquierdo del corazón, ¿sí? Entonces vean cómo aquí la sangre que va pasando hacia los pulmones es la sangre que está cargada de CO2 y de sustancias tóxicas, y esta sangre, ¿verdad? Va a través de esta que se llama arteria pulmonar, que es una cosa extraña, ¿no? Porque la arteria pulmonar, siempre sabemos que las arterias llevan sangre oxigenada. Bueno, pues aquí eso es una excepción, ¿ya? La arteria pulmonar lleva sangre con CO2 y sustancias tóxicas. ¿Para qué? Pues para que sea desintoxicada, ¿verdad? Y que eliminemos el CO2. Pero esta es una excepción. Llega a los pulmones, se oxigena y ahora, ya oxigenada, regresa al corazón. Otra excepción, llega por las venas pulmonares. Otra vez, ya sabemos que las venas llevan sangre con alta cantidad de CO2. Bueno, pues aquí es una excepción. Aquí la sangre que viene de los pulmones, ¿verdad?, pasa por estas venas pulmonares, que son 4, ¿verdad? Y que llevan la sangre a la aurícula izquierda y ya viene oxigenada, ¿sí, chicos? Sí. Ok, y entonces llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Se cierra la válvula, que ya dijimos que es la mitral, ¿verdad? Y entonces, como no puede regresar aquí porque se cierra esta, entonces, ¿qué pasa? Que pues se va por otro lado. Si esta ya se cierra, entonces, ¿hacia dónde va? Hacia la aorta, ¿sí? No puede regresar a la aurícula izquierda, entonces pasa a la aorta. Igual aquí no se nota, pero aquí también tenemos otra válvula, ¿sí? Y entonces esta, ¿qué sucede? Que se va a abrir en el momento que la sangre del ventrículo izquierdo sea superior a la presión en la aorta, y entonces abre la válvula y puede pasar la sangre a la aorta, ¿sí? Entonces, en ambos casos, así como hicimos el primer sonido que se cierran estas válvulas, tanto tricúspide como mitral, al tratar de regresar a la sangre a las aurículas, que es el primer sonido, la sangre que pasa a la aorta y a la arteria pulmonar también va a querer regresarse, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que esta sangre cierra las válvulas, tanto del lado de la aorta como de la arteria pulmonar, y como vemos, la superficie en estas es menor, pues el sonido va a ser más grave, ¿sí? Entonces, la sangre trata de regresar, cierra las válvulas, de nuevo, ¿verdad? Porque existen también ramales fibrosos que hacen que la sangre no se regrese, ¿verdad?, a los ventrículos, y eso cierra la válvula. Y entonces se oye el segundo sonido, ¿verdad?, que es el tup, más grave. Entonces, el sonido más agudo, que es el primer sonido por el cierre de la válvula tricúspide y mitral, ¿verdad?, para evitar que la sangre se regrese a las aurículas, ese es el primer sonido, que es el tup. Y cuando se cierran las válvulas de las semilunares, ¿no?, que son de las arteria pulmonar y de la aorta, hace el sonido más grave, el tup. Y entonces por eso tenemos ese sonido del corazón, tup, 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 tup. ¿Sí me siguieron, chicos? Sí. Bien. ¿Preguntas? Todo bien. Ahora, existe una, así como todos los órganos van a estar irrigados, porque el corazón va a hacer que la sangre llegue a todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues para llevarles oxígeno y nutrientes. Pero el propio corazón también tiene irrigación. ¿Alguien sabe cómo se llaman los vasos del corazón? A ver, ¿se acuerdan? ¿O se los mencionaron?
No, yo no me acuerdo. ¿No? ¿No se acuerdan de las coronarias? Arterias Ah, coronarias, ¿sí? O sea, de la misma aorta van a salir arterias que van a llegar al mismo corazón. O sea, pues obviamente la sangre que ya se oxigenó, pues también la necesitamos para el propio corazón. También necesitamos glucosa, también necesitamos oxígeno para el funcionamiento de las fibras musculares cardíacas. Si no, ¿cómo van a seguir con su actividad contráctil? ¿Sí? Necesitamos oxígeno y nutrientes. Entonces, de la misma aorta van a salir arterias y van a llegar al corazón para llevarle al propio corazón sangre, ¿sí? Cargada de oxígeno y nutrientes. Pero las coronarias, igual tenemos una coronaria que va hacia el lado derecho, una coronaria que va hacia el lado izquierdo. ¿Por qué les quiero mencionar esto? Porque las coronarias van a llegar a la parte superior, ¿sí? Prácticamente las coronarias no van a llegar a la punta. Esto es un gran problema, pero pues así está diseñado el corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Entonces, las coronarias van a llegar hasta más o menos esta región de aquí. Si alcanzan a ver mi flechita, hasta acá, hasta aquí, hasta aquí. Y esta región casi no, más bien no le llega a la punta de las coronarias. Entonces, esta región es susceptible a tener infartos. ¿Se acuerdan qué es un infarto? Que deje de funcionar el corazón. Un infarto es una falta de oxigenación. Entonces un infarto puede ser en la piel, o sea que es casi siempre dice un infarto siempre es del corazón, ¿no? También puede ser un infarto a nivel de piel, a nivel de cerebro, ¿sí? A nivel de riñón, porque un infarto es una falta de irrigación en un órgano, evitando que llegue oxígeno y nutrientes, ¿no? Y que se elimine pues todos los desechos. Entonces, como aquí prácticamente no llegan las coronarias, esta región casi es la que tiene mayor cantidad de infartos. No, pues sí puede haber en otros lados si la irrigación no es buena, pero la mayoría, si todo está funcionando bien, en la mayoría puede ser en este sitio. ¿Sí, de acuerdo? Porque sí. casi aquí la irrigación no llega. Y aquí nos juega en contra, como este tejido es mucho más grueso y no le llega tanta irrigación, pues es susceptible a infartos. ¿Ok? ¿Seguimos? Sí. Bueno, y entonces, para que funcione el corazón y esté mandando la sangre, ¿no? Que pues obviamente viene del organismo para llevarse a los pulmones y que se oxigene y que regrese al lado izquierdo para que pase la aorta y a todos los órganos, pues el corazón tiene que estar bombeando, tiene que estarse contrayendo. ¿Y eso quién lo estimula o cómo le hace? Pues el músculo, ¿no? Pero ¿quién lo estimula? ¿O cómo le hace para seguir funcionando? A través de estímulos del sistema nervioso central. Ese puede modular, pero no hace que el corazón tenga esa actividad. Sí saben, ¿no? Que tiene el corazón una actividad contráctil espontánea, ¿verdad? Si todo está bien, si está bien la temperatura, el pH, etcétera, que todo esté bien, ustedes sacan un corazoncito y puede seguir latiendo un tiempo, ¿no? Pues mientras tiene nutrientes, etcétera, pero ya después pues se muere el tejido, ¿no? Pues no puede estar afuera todo el tiempo. Pero al principio sí sigue teniendo esa función de contracción del corazón. Y entonces, ¿quién hará esto? El impulso eléctrico. ¿Y de quién? Ya lo sacamos el corazoncito y lo ponemos ahí en un líquido que tenga cantidad adecuada de calcio, ¿no? Un amortiguador con pH adecuado, temperatura de 37 grados, todo muy bien. Y puede seguirse contrayendo un tiempo.
Y no está el sistema nervioso central, pues ya lo tenemos aislado ahí en un in vitro. ¿Es por el sistema nervioso autónomo? Pero ya no tenemos autónomo, ya lo tenemos allá en un vasito, ¿no? Con agüita a temperatura de 37 grados, pero está solito ahí en solución amortiguadora. Y no hay autónomo, no hay sistema nervioso central, y el corazón sigue bombeando un ratito, contrayéndose. Entonces, si no es el sistema nervioso central y no es el sistema nervioso autónomo, ¿Es por los iones de la solución? no. Sí necesitamos los iones, pues sí, pero ¿qué otra cosa? Fíjese, hasta ahorita hemos visto que el músculo cardíaco, ya dijeron ustedes que son celulitas, que son individuales y que son estriadas, ¿sí? Que tiene su núcleo central. Estas son las células musculares cardíacas, ¿sí? Y hasta ya les dije, aquí tenemos muchas, acá tenemos menos, ¿sí? Y estas se van a estar, incluso hasta se puede dividir estas, ¿se acuerdan que se llaman las fibras en pantalón? ¿No? Sí. Esta celulita, acá va a estar junto a esta otra, por ejemplo, pero bueno, todas tienen igual sus estrías y su núcleo central, ¿sí? ¿Sí de acuerdo? Fíjense, si nosotros, a ver si de esta manera lo van sacando, fíjense. Si estas de aquí que yo les estoy dibujando, sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Son Sí. las que está constituyendo el músculo cardíaco. Entonces, si hiciéramos un registro eléctrico, estas pues sí se van a contraer, pero vamos a ver que para que se puedan contraer, primero tiene que haber un potencial de acción, así como en el caso del músculo esquelético, ¿no? ¿Se acuerdan que una fibra nerviosa al llegar al músculo esquelético liberaba ya un ligando, se unía a sus canales dependientes del ligando y estos producían un potencial de placa motora terminal que en la fibra muscular fuera de la placa producían potenciales de acción, ¿se acuerdan? Sí. Lo mismo aquí, algo tiene que hacer que estas, que son las que se van a contraer, primero tienen que tener potenciales de acción. Siempre debe de haber primero un potencial de acción y luego ya, que ese es el evento eléctrico, tiene que generar un evento mecánico, que va a ser la contracción. ¿Sí? ¿Vamos todos juntos? Sí. Sí. ¿Cómo es el potencial de acción en las fibras musculares cardíacas? Bueno, pues tienen un potencial de membrana estable, ¿sí? Este potencial de membrana que es de menos 90 milivolts, menos 90, ¿sí? Milivolts es de menos 90. Si algo que todavía no me dicen, un estímulo abre los canales dependientes de voltaje de estas celulitas, ¿verdad? Van a provocar la despolarización, canales dependientes de voltaje para sodio. Todo hasta ahí va igual que en el caso del potencial de acción de las fibras nerviosas y musculares, ¿sí? Nada más que aquí, se fijan, que no tenemos como un umbral, ¿sí? Aquí el estímulo, que todavía no sabemos cuál es, hace que se abren los canales dependientes de voltaje para sodio y hay una despolarización que va a llegar hasta más 20.
Acuérdense que estamos en las fibras musculares cardíacas. Esta despolarización es debida a la apertura de canales de voltaje para sodio, ¿sí? Dependientes de voltaje para sodio. Pero las fibras musculares cardíacas, además de tener canales dependientes de voltaje para sodio, también tienen canales dependientes para calcio, ¿sí? Y este estímulo abre también a los canales dependientes de voltaje para calcio, pero son un poquito más lentos que los de sodio. Entonces, lo primero que vemos es la despolarización por entrada de sodio. ¿Sí vamos bien, chicos? De nuevo, llegamos a más 20 y ya por fin se abrieron los canales dependientes de voltaje para calcio. Y como entra calcio, ¿qué carga tiene el calcio? Positiva. Pues sí, ¿verdad? Hasta tiene 2 más, ¿verdad? Entonces, si entra calcio, que tenemos mucho calcio fuera, porque se abren los canales dependientes para calcio, entonces, ¿qué pasa? Que se mantiene despolarizada la fibra muscular cardíaca. ¿Sí? Vean, se queda así como una meseta. ¿Sí? Por fin se abren los canales dependientes de voltaje para potasio. ¿Y qué pasa con el potasio? ¿Qué pasa? Siempre dijimos que el sodio siempre entra y el potasio Sale. siempre sale. Y entonces, por fin, ¿se acuerdan que son súper lentos? Bueno, pues igual acá, sale por fin potasio, se cierran los de calcio y entonces ya vemos la repolarización por la salida de potasio. ¿Sí? ¿Sí siguieron, chicos? Sí. Y no hay hiperpolarización. Y vuelvo otra vez. ¿Sí? Entonces, acuérdense, esta parte de despolarización es por la entrada de ¿quién? De sodio, ¿verdad? Despolarización por entrada de sodio. Luego, la meseta es porque también entra Calcio. calcio y eso hace que se mantenga despolarizado. Entonces, los potenciales de acción son mucho más duraderos que en el caso de la fibra muscular esquelética o que de la fibra nerviosa, que en la nerviosa dura el potencial de acción, dijimos, de 2 a 3 milisegundos, ¿verdad? En el esquelético dura, pues hay diferentes tipos de fibras musculares, pueden durar de 8 a 10 milisegundos, pero aquí esta dura hasta 20 milisegundos, o sea, es mucho más largo, ¿sí? ¿Sí de acuerdo? Y luego ya después la repolarización se debe a ¿qué? A salida de Calcio. potasio. ¿Sí, chicos? Sí. Entonces esto dura 20 milisegundos, es mucho. ¿Para qué? Pues para que se dé todo este proceso, porque se tienen que despolarizar, y ya que se despolarizan, se pueden contraer y pasa la sangre, ¿verdad? Y se llenen los ventrículos y pase a donde tenga que ir, hacia el lado de los pulmones o hacia el organismo para llevarse la sangre oxigenada, ¿sí? Entonces, por eso tiene que durar más. Para que ocurran todos estos eventos. Esta parte eléctrica nos va a favorecer que el evento mecánico se dé en las condiciones adecuadas. Ahora, este es el potencial de acción en estas fibras musculares, ¿sí? Entonces, este estímulo que ya dijimos que es el que va a originar este potencial de acción, si no llega el potencial de membrana, vean que es estable, no se va a modificar. Tiene que hacer algo para que se dé este potencial de acción. ¿Quién lo va a hacer? Pues las células marcapaso. ¿Han oído hablar de las células marcapaso? No. ¿No? ¿No han oído las células marcapaso? Las células marcapaso son células que tienen el corazón, que van a tener una característica anatómica diferente de las fibras musculares cardíacas,
¿sí? Las células marcapaso van a estar localizadas en diferentes porciones del corazón. ¿Para qué? Pues esas son las que van a dar el estímulo para que estas musculares puedan generar sus potenciales de acción y después se puedan contraer. ¿Sí me van siguiendo, chicos? ¿O me regreso? Regrésese tantito. Ajá. Ya dijimos que estas se tienen que contraer. Para que se puedan contraer, tienen que generar primero estos potenciales de acción. Estas. ¿Sí? Pero para que se genere este potencial de acción, necesitamos un estímulo eléctrico. ¿Quién lo va a generar? Pues las células marcapaso. ¿Sí? Vamos a ponérselos acá para que se acuerden. Las células marcapaso son las que van a hacer este estímulo. Este estímulo lo van a generar las células marcapaso. Las células marcapaso van a ser muy diferentes de las células, a como están las células que estamos viendo aquí, que son así, las del músculo cardíaco. Células únicas que son estriadas, ¿no? Bueno, pues las células marcapaso, aunque están en el corazón, son diferentes. ¿Sí, chicos? En primer lugar, las células marcapaso tienen una estructura que no es así tubular como estas, sino que van a ser, vamos a decir, que tienen esta estructura, ¿sí? Y sí tienen su núcleo, pero no tienen estrías. ¿Por qué? Porque estas no van a contraerse, las células marcapaso. Su función es otra. Su función es generar estímulos eléctricos para estimular a estas para que puedan generar estos potenciales y que después se puedan contraer. ¿Sí? Entonces tienen esta estructura y es un conjunto de celulitas que van a estar formando así un grupito de células. ¿Sí? Esto, por ejemplo, sería un conjunto de células marcapaso. ¿Vamos bien? Me regreso. No, todo bien. Todo bien. ¿Dónde están localizadas estas celulitas? Vamos a ver que están localizadas en diferentes sitios. El primer grupito de estas células marcapaso van a estar localizadas en esta región. Ahorita les pongo la imagen, pero bueno, para que vean aquí. Es que como aquí nos falta la pared. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Aquí tenemos un primer grupo. ¿Sí alcanzan a ver? Este rojito que estoy dibujando acá. Aquí tenemos otro grupito de estas células que les dibujé aquí. Están localizadas en este sitio. ¿Sí? Sobre la válvula tricúspide. Este primer grupito de estas células marcapaso se va a conocer con el nombre de nodo sinoauricular. También le pueden llamar así, nodo sinoauricular. Abreviado NSA, nodo sinoauricular o seno auricular, y está localizado entre la vena cava superior y la vena cava inferior, ¿sí? Allí en la parte de la aurícula derecha. Profa, una pregunta. ¿Este es el que también le llaman nodo sinusal? ¿O ese es otro? Sí, también le llaman nodo sinusal, pero como que es menos común. Casi todos les llaman así, nodo sinoauricular, ¿sí? Y este es
Este es el que nosotros le debemos que tengamos la frecuencia cardíaca de nuestro corazón en estado de reposo. Si ahorita nos tomamos la frecuencia cardíaca, pues vamos a tener más o menos, no sé, unos 60 latidos por minuto, 70 latidos por minuto. Y eso es porque estas, ahorita vamos a ver cómo le hacen, pero estas son las que van a dictar la frecuencia con que el corazón se esté contrayendo. ¿Sí? ¿Vamos bien, chicos? Este es nuestro marcapaso de nuestro corazón, el que va a dictar la frecuencia cardíaca que tengamos. ¿Sí? Ahorita vemos cómo. El segundo grupito está sobre la válvula tricúspide, ¿sí? Del lado de la aurícula, viendo hacia la aurícula. Este es otro grupito. Vean que están separaditos aquí, ¿sí? De aquí, este segundo, este es el, déjenlo, pongo acá. Vamos a señalar este segundo. Este segundo se llama nodo aurículo ventricular. Nodo aurículo ventricular. Que es el que está sobre, bueno, en la parte de la válvula, ajá, tricúspide, pero viendo hacia el lado de la aurícula. ¿Sí? Si por alguna cosa este nodo sinoauricular se dañara, o sea que hubiera un infarto en este sitio, pues el nodo auriculoventricular es el que va a tomar el mando y ese es el que va a hacer que el corazón siga latiendo. ¿Sí? Si por alguna razón este tejido que está aquí no le llega la irrigación adecuada porque tuvo un golpe aquí muy intenso o porque hubo un daño en este tejido, pues entonces deja de funcionar, pero no se para el corazón porque tenemos este otro grupito de células marcapaso que van a tomar el mando. Hagan de cuenta que nosotros, si tuviéramos así como un tren, ¿no? Un tren que tuviera dos máquinas agarradas unas con las otras, si una de las máquinas, la primera no funciona, pues la de atrás es la que va a tomar el mando y sí puede jalar a los vagones. ¿Sí, chicos? Pues toma el mando, si es que no está dañado. Pues si está bien, pues entonces es el que va a mandar. ¿Me puede repetir dónde estaba, dónde se localizaba el nodo sinoauricular, por favor? Está entre la vena cava superior y la vena cava inferior, en la parte de la aurícula, entre las dos. Pues que aquí como, ¿sí? Entre las dos está el nodo sinoauricular. En la pared, pues, de la aurícula. En la aurícula derecha. Gracias, Entonces, maestra. si el primero sí funciona, el segundo no hace nada, o... Sí, o sea, va a recibir la información que le va a mandar, pero no va a ser estimulado hasta que le llegue la información de Sí, ahorita vemos eso. ¿Sí? Ok, gracias. Pero le va a hacer caso a Pero si se daña, entonces ahora pues ya no tiene que le esté mandando información, entonces es el que toma el mando y va a mandar información eléctrica. Porque acuérdense que estos no se van a contraer porque no tienen estrías, ¿sí? No tienen estas fibras. ¿Se acuerdan que para que exista la contracción tiene que haber filamentos gruesos y delgados? Pues estas no lo tienen, porque no es su función contraerse, sino generar estímulos eléctricos, ¿sí? Ahora, si le llega la información y entonces ya produce actividad eléctrica, entonces esta actividad eléctrica la tiene que pasar ¿a quién? Porque ¿a quién queremos estimular? Al músculo. Al músculo. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues del nodo auriculoventricular va a haber unas fibras, no pongo el color, va a haber unas fibras desde aquí
Fíjense, estas fibras que van a ir corriendo sobre este septo interventricular. Estas fibras no son fibras musculares estriadas, sino que son fibras muy parecidas a las fibras nerviosas, ¿sí? Pero constituyen parte de los marcapasos, ¿sí? Entonces estas fibras van a conectar del nodo aurículo-ventricular, pasan por este septo y vamos a tener que esto se va a dividir en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Se van a llevar esta información eléctrica que pasó del nodo aurículo-ventricular hacia el lado derecho del corazón y hacia el lado izquierdo, hacia los dos lados, derecho e izquierdo. Estas fibras que parten del nodo aurículo-ventricular y que se ramifican del lado derecho y del lado izquierdo, se llama haz de His. Con sus ramas derecha e izquierda, ¿sí? Ahí le voy a poner otro color para que se note. Entonces el haz de His sería este. ¿Sí? Con sus ramas derecha e izquierda. ¿Todo bien? Sí. Y ahora, como queremos estimular a las fibras musculares cardíacas, pues entonces de la terminación de cada una de las ramas, ¿sí? Vean, va a haber fibritas que van a comunicar, ¿sí? A las fibras musculares cardíacas. Esta terminación así como de ramitas, las terminaciones, estas terminaciones, es más, se los voy a encerrar en un circulito, estas de aquí, se llaman fibras de Purkinje. Que son las terminales de las de His. Esos circulitos que les estoy poniendo. Así no se ve, ¿verdad? Pero bueno. Así lo ponemos más fuerte. ¿Sí lo ubican, chicos? Sí. Que es la terminación. O sea que estas fibras se ramifican pues para llegar a las células. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, todos estos, el nodo sinoauricular, el nodo aurículo-ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje forman el sistema conductor del corazón. Sistema conductor del corazón. Que son las células marcapaso. Que no tienen estrías, ¿sí? Y que están localizadas así como un grupo de celulitas en el nodo sinoauricular, el nodo aurículo-ventricular y el sistema conductor de esa actividad eléctrica que es el haz de His y las fibras de Purkinje. ¿Preguntas?
No, todo bien. ¿Todo bien? Ahora vamos a ver cómo es el potencial de acción en estas celulitas del sistema conductor del corazón, en el nodo seno auricular y en el nodo aurículo-ventricular, que es el grupo de celulitas que son nuestros marcapasos, ¿de acuerdo? Sí. ¿Me espero tantito? Pues ya, continuamos. Ya. ¿Seguimos? Entonces vamos a ver cómo son los potenciales de acción en el nodo aurículo-ventricular y en el nodo sinoauricular, ¿sí? En estas dos. En primer lugar, fíjense, comienza el potencial de acción, ¿sí? En lugar, vean acá en el caso del músculo cardíaco, empiezan en menos 90 milivolts. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Sí? Menos 90 milivolts. Bueno, en el caso de el nodo sinoauricular o senoauricular y el aurículo ventricular, empiezan, ¿sí? Aproximadamente en menos 60 milivolts. Está menos negativo, pero bueno, menos 60. Pero ahora, ¿cómo creen que es el potencial de membrana? El potencial de membrana no es estable. ¿Sí? Vean que se va despolarizando con respecto al tiempo poco a poco, hasta que llegan al umbral, ¿sí? Y esto provoca la despolarización, hasta llegar a más 20. Y después viene la repolarización, llegan otra vez a menos 60, y en lugar de seguirse así con horizontal, otra vez se vuelven a despolarizar poco a poco, y otra vez despolarizan, repolarizan, y así. ¿Te acuerdan dónde vimos esto? ¿Se acuerdan del programa HHSIM? Que se originaban potenciales de acción espontáneos. Sí. Ah, bueno, pues sí. Esa es la forma de los potenciales de acción en las células marcapaso, ¿sí? Tienen, en primer lugar, vamos a ponerle aquí en otro color para que vayamos viendo sus fases. El potencial de membrana es inestable. Vean, empieza en menos 60 y se va haciendo menos negativo, menos negativo, menos negativo, hasta que llegamos al umbral, y entonces ocurre la despolarización hasta más 20, ¿sí? Bueno, este potencial se llama, potencial de membrana inestable, se llama prepotencial. Ponerlo por acá para que me quepa. El prepotencial es un potencial de membrana inestable. ¿Sí? Entonces, el momento en que llega al umbral, pues entonces se abren los canales de sodio y entonces ocurre la despolarización por entrada de sodio. ¿Sí, chicos? Sí. Después ya se abren los de potasio y sale el potasio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces acuérdense aquí. Entra sodio, como normalmente sabemos. En algunos libros dicen que puede ser, como el ion más importante en el corazón es el calcio, dice que puede ser sodio y calcio. Pero si ustedes en el examen ponen sodio, está bien. Si me ponen calcio, está bien. ¿Sí? Y luego la repolarización por, ¿qué dijimos? Como siempre. Entrada de calcio. No, pero la repolarización. Salida de potasio. Salida de potasio. ¿Sí? La despolarización, les digo que si ustedes me ponen
que es entrada de sodio o entrada de calcio, está bien. Me ponen los dos, también está bien, ¿sí? Porque en algunos libros dicen que es por sodio, otros dicen que es por calcio en el corazón. Esto de aquí. Aquí lo voy a dejar así. Entrada de sodio para despolarización, para que no se me confundan. Y la repolarización por salida de potasio. No hay hiperpolarización, ¿verdad? Porque fíjense, aquí está saliendo potasio, pero en las células musculares de las células marcapaso, existen unos canales que se llaman canales de potasio FONI. ¿FONI qué significa? ¿Divertido? Ajá, sí, canales FONI para potasio. Canales chistosos. ¿Sí? Entonces, estos canales FONI están en las células marcapaso, solamente ahí. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos repolarizando por salida de potasio, este voltaje, ¿verdad? Va haciendo que se vayan cerrando estos canales FONI, siempre están abiertos, ¿sí? Entonces, el momento que llegamos a este voltaje, ¿sí? Este voltaje lo que hace es que va haciendo un cierre lento de los canales FONI. Entonces, ¿qué pasa con el potasio? Normalmente tiene que estar saliendo, ¿no? Pero si se va cerrando lentamente estos canales, el potasio ya no puede salir. Y esa carga positiva de potasio que está dentro de las células hace que vaya haciendo la despolarización lentita aquí. ¿Sí, chicos? ¿Sí me siguieron? Los canales FONI siempre están abiertos, pero este voltaje lo que va a hacer es que los va a ir cerrando a los canales FONI. Por lo tanto, si se va cerrando lentamente, el potasio ya no puede salir. ¿Se acuerdan que si salía mucho potasio se hiperpolarizaba? ¿Se acuerdan? Pero si se cierran estos canales FONI, ¿qué sucede? Que ya no puede salir el potasio y entonces esa carga positiva despolariza las células, llegando hasta el umbral, abriendo los de sodio o los de calcio que se quieran poner y despolarizando. Luego otra vez vuelve la repolarización por salida de potasio, llegando aquí, otra vez, ¿qué pasa? Que los canales, conforme va pasando este punto, los canales otras veces, los FONI se vuelven a abrir, pero si llegamos a este punto, otra vez, ese voltaje hace que se cierren lentamente los canales FONI y el potasio ya no salga y vuelve a despolarizar. ¿Sí me siguen, chicos? Sí. Entonces, nada más recuerden, los canales FONI siempre están abiertos, ¿sí? El voltaje que llega otra vez a este valor va haciendo que se vayan cerrando lentamente otra vez los canales, el potasio ya no sale, la carga positiva de potasio hace que se despolarice hasta el umbral, abre los canales dependientes de voltaje para sodio, entra sodio, se despolariza, así, ya por fin se abren los de potasio, sale potasio, y cuando vaya saliendo aquí, otra vez los canales de FONI que estaban abiertos se van cerrando lentamente y despolarizan otra vez. ¿Sí me siguen? Estos canales FONI solamente las tienen las células marcapaso, ¿sí? Y se van a originar a nivel embrionario. Entonces, cuando a una mamá que le hacen un ultrasonido, ¿verdad? Y ven que el corazoncito ya está latiendo, es porque estos canales FONI ya se originaron en las células marcapaso. Entonces, fíjense, si estas células marcapaso del nodo sinoauricular ya tienen estos canales FONI, empiezan a producir estos potenciales, ¿sí? Estos potenciales van a pasar del nodo senoauricular al nodo auriculoventricular, ¿sí? ¿Sí me siguen, chicos? Y entonces estos generan estos potenciales también aquí en el nodo auriculoventricular. Y luego estos potenciales pues se van a ir produciendo por el haz de His hasta llegar a las fibras de Purkinje y entonces van a estimular a las fibras musculares cardíacas para que entonces el corazón comience a latir. Si en un bebé que le hacen un ultrasonido todavía no se ven esos latidos, es que todavía no se generan estos canales FONI en las células marcapaso. Entonces no pueden estimular a las fibras musculares.
Cuando ya el bebé se ve que ya tiene su corazón latiendo en el ultrasonido, pues entonces que ya se formaron estos canales en las células marcapaso y entonces ya estamos estimulando a las fibras musculares cardíacas para que produzcan estos potenciales en forma de meseta y produzcan la contracción. ¿Sí, chicos? Muy bien, aquí está la captura y para subírselas porque esto no viene en la presentación. Pero si quieren, por cualquier cosa, ustedes también tomen la captura de pantalla. Ya. ¿Preguntas? No, todo bien. Ahora vamos a ver cómo es que se estimulan, ¿sí? Pues sí, ya se generaron estos, pero cómo se comunican. Por ejemplo, aquí fíjense, del nodo sinoauricular tenemos que estos potenciales, ¿verdad? Que pues obviamente si son de las células marcapaso son potenciales marcapaso con su potencial de membrana inestable, ¿verdad? Tienen que estimular, pues sí pasan a todo esto para llegar al ventrículo, pero igual las fibras musculares auriculares se tienen que contraer, ¿verdad? Para pasar la sangre del aurículo al ventrículo. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces, esta actividad eléctrica del nodo senoauricular tiene que llegar a las fibras musculares auriculares del lado derecho. Fíjense que no hay otro del otro lado, solo está del lado derecho el nodo senoauricular. Entonces, la actividad eléctrica tiene que generarse en el nodo senoauricular, pasar a las fibras musculares, le voy a tener que poner con rojo, ¿sí? De aquí tiene que estimular a estas, del lado derecho, a estas, ¿no? A todo lo que está hacia alrededor, y tiene que llegar la actividad hasta el otro lado. ¿Sí? Estos potenciales tienen que llegar a estimular a las de acá. ¿Sí? Ya cuando pasó todo esto, entonces ahora ya también le llegó al nodo auriculoventricular y entonces la actividad eléctrica pasa por las de His, va a su lado derecho y lado izquierdo por sus ramas, por las fibras de Purkinje y entonces se estimulan a las fibras musculares cardíacas. ¿Sí? Pero ¿cómo hace para estimularlas? Ahorita vamos a ver. Ya ustedes me dicen para pasar a la siguiente. Ya. ¿Sí? Fíjense, esto que los estoy tratando de explicar, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vean, aquí. Ay, aquí todo esto. Entonces aquí vean cómo está el nodo senoauricular, ¿sí? El nodo auriculoventricular, el haz de His con sus ramas derecha e izquierda y las fibras de Purkinje estarían ya en la puntita, ¿sí? Entonces vean que del nodo senoauricular tenemos que pasar la actividad eléctrica hasta el otro lado, ¿sí? Y luego está pues también al nodo auriculoventricular, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo ocurre? Entonces vamos a ver esta bolita, digamos, que es la que estamos tratando de ver, que es el nodo sinoauricular. Vean que sus potenciales son así, ¿no? Estos potenciales marcapaso, que son muy diferentes a los de las fibras musculares cardíacas que son en meseta. ¿Sí ven la diferencia, chicos? Sí. Estas actividades eléctricas son potenciales de acción. Entonces, vean, la actividad eléctrica del nodo senoauricular tiene que pasar para estimular a las fibras musculares cardíacas. O sea, estos potenciales de acción van a generar estos potenciales de acción en estas fibras. ¿Sí? O sea, estos potenciales de acción son el estímulo para que ésta se despolarice produciendo esta subida. Y que, bueno, se genere el potencial de acción. ¿Sí? ¿Sí seguimos juntos? Sí. Entonces, esta actividad eléctrica, ¿a través de qué estructuras va a pasar? Si los potenciales de acción aquí están generados por la entrada de sodio y salida de potasio, esa actividad eléctrica, fíjense que tiene que pasar hacia las otras células. Vamos a ver. Esto que estamos viendo aquí es lo que vamos a ver acá. Pues una celulita de estas de acá del nodo senoauricular se va a comunicar con la otra célula, ¿verdad? Vean. A través de estas estructuras que son proteínas que tienen un canal, ¿sí lo alcanzan a ver aquí? Tienen un canalito que está abierto.
Vean cómo estas estructuras están acoplando esta celulita con esta otra. ¿Sí? Y hay, bueno, pues alrededor de la célula en varias regiones. ¿Sí? Entonces, si tienen un canal, pues por aquí pueden pasar iones. ¿Sí lo ven, chicos? ¿Qué iones pueden pasar aquí? Pues sodio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que va a despolarizar a las siguientes células? ¿Sí? Estas uniones son las uniones tipo gap o uniones comunicantes. Que son estructuras proteicas que se ensamblan una con la otra formando un canal, pero este canal se acopla con otro canal de la otra célula y en medio tiene, vean, aquí tenemos cómo está dividido en medio, como tiene el canalito. Por aquí no pasan proteínas ni nada de eso, solamente pasan iones, ¿sí? Entonces, si el ion positivo de esta célula pasa a través de esta unión comunicante a la otra célula, pues estas cargas positivas despolarizan a esta, ¿sí? Esa actividad eléctrica, entonces, se va a pasar de una célula a la otra. Esa actividad eléctrica, ¿quién la va a generar? Por los iones cargados con sus signos positivos, ¿sí? ¿Sí, chicos? Si esta célula tiene una carga negativa y le pasa por aquí cargas positivas, pues despolarizan a la siguiente célula. ¿Sí vamos bien, chicos? Sí. Sí. Esas son las uniones comunicantes. Y como vemos, no hay un espacio en medio como en el caso de la sinapsis química, ¿verdad? Aquí están comunicadas, acopladas las células a través de estas uniones. Y esto es lo que nosotros conocemos como sinapsis eléctrica. Esta es la base de la sinapsis eléctrica. Aquí no hay un espacio entre la célula emisora y la célula receptora, ¿sí? Aquí están acopladas con estas uniones de tipo comunicante o uniones tipo CAP. Entonces así, la actividad eléctrica generada por el nodo seno-auricular va a comunicarse con las células a través de estas uniones tipo GAP. Entonces esta actividad eléctrica va a pasar a las células entre ellas mismas, entre las mismas células del nodo seno-auricular, con las células, por ejemplo, de las aurículas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, habría conexiones, ¿sí? Y luego de estas células cardíacas con la otra célula, pues igual aquí también tenemos conexiones entre célula y célula. Entonces, fíjense, esto va a hacer que entre estas uniones de la célula a célula se acoplen entre todas, de tal manera que si la actividad eléctrica va pasando por todas las células, va a hacer que todas se despolaricen. Todo esto sería, por ejemplo, la aurícula, músculo de la aurícula. Entonces, todas se van a despolarizar simultáneamente, porque no va a haber un tiempo en el que se liberara un ligando, se distribuyera por el espacio hasta que llegara un ligando. No, aquí los iones pasan a través de los canales, haciendo que la célula se despolarice casi simultáneamente, ¿sí? Despolarice completito y después, ya que se producen estos potenciales en meseta, porque los iones las están despolarizando, ¿sí? Hace que, ya que se despolaricen, después se puedan contraer en conjunto. ¿Cómo se va a ver eso? Ah, pues vamos a ver. Entonces ya me dicen, ya le hicieron la captura de pantalla para pasar a la siguiente imagen. Ya. Sí. ¿Okay? Entonces ven. Esto que nosotros estamos explicando es lo que vamos a ver en esta imagen, ¿sí? ¿Qué sucede? Que aquí tenemos, ¿no? El nodo seno-auricular, que es el que va a ser, el que se va a provocar la actividad eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace este nodo? Genera estos potenciales marcapaso. ¿Qué hace?
que se comunican por esas uniones gap a las células musculares, que acuérdense que es la pared, ¿no? De las aurículas, que están bien delgaditos, pero es músculo estriado cardíaco, ¿no? Entonces, estas reciben los iones a través de las uniones comunicantes y entonces se despolarizan. Fíjense cómo se ve así como moradito. Simultáneamente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, por las uniones comunicantes, ¿sí? Entonces, se comunican a través de estas uniones, se despolarizan las aurículas y luego entonces ya también responde el nodo aurículo-ventricular y entonces hace que se vaya despolarizando conforme va pasando por el haz de His, ¿sí? Y después, por las ramas derecha e izquierda, las fibras de Purkinje, y llega la actividad eléctrica para estimular a través de las uniones comunicantes a las fibras musculares cardíacas, haciendo que se despolaricen los ventrículos. ¿Sí lo ven? Sí. Como esto es temporal, ¿sí? Ya que pasa la actividad eléctrica del nodo seno-auricular al aurículo ventricular, vean que se despolariza aquí, y que ya pasa la actividad eléctrica por el haz de His, mientras que se está despolarizando ya esta región de abajo, la parte de arriba se está repolarizando. Sí, porque estos son eventos rapidísimos. ¿Para qué? Pues para que otra vez que vuelva a descargar el nodo seno-auricular, pues otra vez pase la actividad eléctrica para que se despolaricen las aurículas y después se despolaricen los ventrículos y así vayamos en cada ciclo cardíaco. ¿Sí? Entonces se despolarizan las aurículas, se despolarizan los ventrículos y ya que se están despolarizando los ventrículos, pues el tejido auricular se está repolarizando para recibir el nuevo estímulo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Preguntas? No. ¿No? ¿Segurísimos? Creo que no. Está bien. ¿Sí? Sin pena. Pregunten. No importa que digan que es algo que no venga al caso, no sé. Digo, todas las preguntas son válidas. ¿No? ¿Sí vamos bien? Sí. Yo tengo la duda de que en qué momento se requiere un marcapasos. Ah, bueno. Entonces, normalmente, si el tejido está bien, ¿no? Pues esta va a seguir haciendo que se produzca actividad eléctrica para que pase pues a las aurículas, luego los ventrículos y ya descarga esta, pasa a los ventrículos y ya hace que, acuérdense que todo está apenas es la parte eléctrica. Esto va a generar que el corazón después se contraiga. Necesitamos primero que se produzca la actividad eléctrica para que después venga la parte de la contracción. Si la actividad eléctrica no se genera, pues entonces necesitamos poner un marcapaso artificial, ¿no? Porque aquí el nodo seno-auricular es el que va a estar dictando, es lo que les decía, va a dictar la frecuencia con que el corazón va a estar descargando. Si cada vez que esto descarga, pues pasa actividad eléctrica para que esto genere potenciales de acción en las aurículas, para preparar para que después estas se contraigan, y mientras se está pasando la actividad eléctrica hacia los ventrículos, si estas ya se despolarizaron, estas pueden mandar, ahora sí ya se pueden contraer y pasan la sangre que se está acumulando aquí hacia los ventrículos. ¿Sí? Mientras se va llenando los ventrículos y ya la actividad eléctrica despolarizó a los ventrículos para que después estos se puedan contraer. Eso es lo que ocurre normalmente. Ahora, si el nodo seno-auricular, les digo, tuviera un infarto, que aquí hubiera una zona en la que no hay oxigenación, el tejido se muere, pues entonces ya no puede mandar actividad eléctrica, se mueren las células. Entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, no hay tanto problema. Tenemos el nodo aurículo-ventricular que al no recibir información de pues va a tomar el mando y entonces ahora va a mandar la actividad eléctrica hacia, pues, tanto las aurículas como los ventrículos para que siga funcionando. Pero si el infarto llega hasta esta zona, pues entonces ya tampoco va a poder mandar potenciales de acción. Entonces aquí sí necesitamos poner un
marcapaso artificial, que es un dispositivo electrónico que se coloca en esta región, ¿verdad? Para que mande descargas eléctricas, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que siga respondiendo a esta actividad eléctrica y que se despolaricen primero las aurículas y luego los ventrículos. Pero eso es solamente que el infarto ya. Acuérdense que hay personas que luego tienen varios infartos, ¿no? Entonces depende de la intensidad del infarto, que nada más haya muerto una partecita, bueno, pues todavía. Pero si se va muriendo más tejido, pues va a haber un momento en que ya no va a ser suficiente para generar la actividad eléctrica y hay que poner un marcapaso artificial. ¿Sí me expliqué? Sí, es nuestra. Entonces tienen que poner un dispositivo electrónico que esté mandando esas descargas. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Déjalo capto para que a ver, se los ponga ahí. Bueno, entonces ahora sí, seguimos entonces. Ajá. Esta actividad eléctrica, ¿cómo la medimos? Pues me dio el electrocardiograma, ¿no? ¿Cómo está el electrocardiograma? Es por eso, ¿no? Electro es de actividad eléctrica, ¿sí? Entonces, esta actividad eléctrica que nosotros estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, vemos que las células marcapaso tienen estos potenciales con potencial de membrana inestable, los potenciales marcapaso, que generan la actividad eléctrica. En estas no van a producir estos potenciales si no les llega la actividad eléctrica de estas. ¿Se acuerdan que les decía yo, ese estímulo de dónde viene para que estas se produzcan potenciales de acción? Pues solo que nodos en auricular o el aurículo ventricular las estimule. ¿Sí, chicos? Sí. Y vemos que estos potenciales serían en una sola celulita de acá o en una sola de aquí. Pero toda esta actividad eléctrica sumada de tanto los potenciales marcapaso como de los potenciales de acción de las fibras musculares cardíacas, toda la actividad eléctrica la podemos monitorear en el corazón. Eso lo hacen ustedes con un electrocardiograma, que es la actividad eléctrica generada por todo el corazón, ¿sí? Todos los potenciales marcapaso y los potenciales de acción de las fibras musculares cardíacas. Todo completito, pues podemos ver toda esa actividad eléctrica en el corazón. ¿Cómo lo detectamos? Pues se ponen unos electrodos metálicos que no son más que unas rueditas, como unas moneditas, ¿no? Que se ponen alrededor del corazón, ¿sí? Y con otros electrodos que se ponen, por ejemplo, en las muñecas, en las manos, ¿no? Agarrados pues con unos brazaletes, ¿verdad? Y a las piernas. Y entonces si el corazón está localizado acá, por ejemplo, aquí se los voy a poner, si el corazoncito está aquí, ¿no? Y este está mandando la actividad eléctrica, vamos a decir que aquí está mandando la actividad eléctrica para todos lados, pues se va a detectar en donde estén los electrodos, ¿no? O sea, si ponemos un electrodo acá, otro acá, otro en la pierna, entonces la actividad eléctrica del corazón va a llegar a ser detectado en estos electrodos que están en los brazos y las piernas, ¿no? Este se dice que es un registro bipolar, porque vamos a poner, por ejemplo, 2 electrodos en los 2 brazos, brazo derecho, brazo izquierdo, y lo comparamos generalmente lo ponemos en la pierna derecha. Este es un electrodo que es la tierra, ¿no? Entonces, la actividad eléctrica que genera el corazón y que llega a los 2 brazos, ¿verdad? Eso va a ser detectado con respecto a la tierra. Y entonces vemos qué tanta actividad eléctrica llega acá. O, como tengo en este caso, ¿verdad? Si ponemos en el brazo derecho y a la pierna izquierda, entonces la actividad eléctrica va a formar como una especie de triángulo, ¿ven? O sea, el electrodo en el brazo derecho, en la pierna izquierda, con respecto de la tierra en la pierna derecha, pues forma como un triángulo. Este se llama triángulo de Einthoven. Entonces, pues ya si por ejemplo se toman los 2 brazos, sería de estos 2 brazos contra la pierna, pues es otro triángulo, ¿no? O pues todas las combinaciones que se tengan, ¿no? Que sea brazo izquierdo, pierna izquierda contra la tierra.
Y bueno, pues esos se registran, se hacen las determinaciones en las diferentes regiones donde pongan los electrodos y entonces lo que vamos a ver es toda la actividad eléctrica de todo el corazón. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí. Ajá. Entonces, esta actividad eléctrica, ¿verdad? La vamos a determinar dependiendo de cómo es que va pasando la actividad eléctrica, desde la parte superior del lado derecho, donde se originó la actividad eléctrica en el nodo senoauricular, cómo pasa a despolarizar a las aurículas, después a los ventrículos a través del nodo, la estimulación del nodo auriculoventricular a los ventrículos. Entonces, cómo va pasando esta actividad eléctrica, ¿sí? Esto nos va a dar las diferentes ondas en el electrocardiograma. ¿Sí me siguen, chicos? ¿No los he perdido? Sí, profesora. Pues vamos a ver cómo son esas fases. En el registro. ¿Sí? Entonces, vean. Aquí en esta imagen, a ver si puede ser un poco más grande. Bueno, entonces en esta parte, fíjense, tenemos, vean, en la parte superior del lado izquierdo, ¿sí? Vemos que la actividad eléctrica se generó primero en el nodo senoauricular, ¿sí? Aquí empieza la actividad eléctrica. Bueno, decimos que está todo bien, ¿sí? Entonces la actividad eléctrica se genera y entonces, ¿qué va a hacer? Que a través de las uniones comunicantes se va a despolarizar, vean, la zona de las aurículas. Acuérdense que es lo que está formando la pared de las aurículas, porque es el sitio en el que está el músculo auricular, porque lo del medio es huequito, ¿no? Es un hueco. Entonces vean cómo se pasan los iones a través de las uniones comunicantes a las células. Entonces se produce, fíjense, en el electrocardiograma, una despolarización, ¿sí? Esta despolarización, que es la zona de las aurículas, forma una primera ondita que es la onda P. Esta pequeñita, ¿sí? Vean aquí, ya se formó la onda P porque las aurículas se despolarizaron, ¿sí? ¿Ven? Cómo va pasando la actividad eléctrica, vean, de la parte superior del lado izquierdo hacia abajo, vemos cómo se despolariza, ¿sí? Formando la onda P. ¿Sí lo ven? Es una onda muy pequeñita porque el músculo, la región de las aurículas tiene muy poquita cantidad de músculo. ¿Sí lo ven? Está muy delgadita en las paredes. Ya que se despolarizaron las aurículas que forman la onda P del electrocardiograma, vean ahora el nodo auriculoventricular manda potenciales de acción a través del haz de His. Entonces, esta actividad eléctrica que va pasando por el haz de His, vean cómo forma un declive, o sea, hacia abajo se forma una onda Q, que es un piquito. Vean cómo aquí ya se despolarizó esta zona del electrocardiograma, forma esta onda Q. ¿Sí lo ven? Es un piquito, ¿verdad? Alcanzando esta región de la parte inferior, produciendo este pico, que es la onda R. Vean cómo va pasando la actividad eléctrica, vean cómo ya va siendo más, ahora el lado superior del lado derecho, vean cómo se despolarizó, que lo estamos viendo como moradito, ¿sí ven? Entonces, vemos que ya se formó todo este complejo QRS, que ya aquí la actividad eléctrica está ya abarcando toda la zona del ventricular, ¿sí? QRS. Mientras que se está despolarizando los ventrículos, que es lo que forma el complejo QRS, la región de la aurícula ya se repolarizó. Mientras que está ocurriendo esto, este complejo QRS, las aurículas se repolarizan, vuelven a su estado original antes de la actividad eléctrica, ¿sí? Y después, ya que se despolarizaron los ventrículos, comienzan otra vez a repolarizarse. Entonces empieza a formar esta onda T. Y vean, ya que están repolarizados los ventrículos,
completa la onda T. Es más grande la repolarización de los ventrículos porque tenemos más músculo, que en el caso de los aurículos, ven como la onda P es chiquita y la onda T es más grande porque esta ya pertenece a la repolarización de los ventrículos. Entonces ya tenemos, ahora sí, el registro como lo ven ustedes en un electrocardiograma, ¿sí? ¿Se acuerdan? Tiene una onda P, el complejo QRS y la onda T. La onda P, entonces resumimos, la onda P es la despolarización de las aurículas. El complejo QRS es la despolarización de los ventrículos y simultáneamente la repolarización de las aurículas. Y la onda T es la repolarización de los ventrículos. ¿Sí? Hasta en las películas ustedes pueden ver el electrocardiograma, ¿no? Que hasta se oye pip, pip. Este es este registro, ¿no? Y esperemos hacerlo ahora que nos veamos. Después de vacaciones creo que nos toca hacer esa práctica para que hagan vean cómo está el electrocardiograma de ustedes. ¿Sí, chicos? Sí. Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, creo que no. ¿Todo bien? Fíjense, esta actividad eléctrica, aquí solamente estamos viendo la parte eléctrica. Ya que está la parte eléctrica, después tiene que venir, ahora sí, es como la preparación para que se dé la contracción. Porque aquí la función del corazón es bombear la sangre, ¿no? Ahora sí que se prepare la parte de las aurículas para que ya que están despolarizadas, puedan ahora sí contraerse y que la sangre pase a los ventrículos. Y ya que ahora se despolarizan los ventrículos, pues que la sangre que está en los ventrículos pase a la arteria pulmonar o a la aorta, ¿no? ¿Cómo? Pues contrayendo. Pero no se contraen si primero no ocurren estos eventos eléctricos. ¿Sí? Los eventos eléctricos preparan al tejido para que ahora sí puedan contraerse, que venga el evento mecánico. ¿Sí? Ese evento mecánico hace que el corazón pueda contraerse y ya que se contrae, mientras ocurre la repolarización, entonces ya se relaja. ¿Sí? ¿Sí me siguen, chicos? Sí. Sí. El evento mecánico es lo que nosotros conocemos como estos eventos mecánicos hacen que ahora sí, que ya está preparado eléctricamente, pues tengamos ahora sí lo importante que es la contracción, ¿sí? Como el músculo de las aurículas, ya dijimos que es muy delgadito, en los libros casi no van a ver que hablen de la contracción auricular. ¿Por qué? Porque pues todo el evento más grande tiene que ser por los ventrículos que tienen más masa muscular cardíaca. Entonces, casi la parte mecánica, en todos los libros mencionan que es a nivel ventricular, pero ustedes tienen que recordar siempre que para que pueda ocurrir esto, pues primero la sangre tuvo que pasar de las aurículas a los ventrículos, ¿sí? Y pues para eso primero se preparan eléctricamente las aurículas para que puedan contraerse y la sangre pase de las aurículas a los ventrículos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ajá. Entonces, pero bueno, en los libros ustedes nada más van a ver que hablan de la contracción del ventrículo, que se conoce como sístole. ¿Sí? Se contrae el músculo, eso es la sístole, ¿sí? Contracción, y si se contrae, entonces ya la sangre pasa a la arteria pulmonar o a la aorta, ¿sí? Bueno, pues obviamente después se tiene que repolarizar y relajar, y entonces la relajación, que es el momento en el que ya no se contrae el músculo ventricular, entonces se está relajando y da tiempo a que las aurículas pasen la sangre a los ventrículos y se vuelva a llenar. Y entonces ya tenemos la diástole, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros conocemos como ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco está constituido
por eventos de contracción y relajación, o sea, de sístole y diástole. ¿Sí? Sístole y diástole. Por eso les decía al principio de la clase, o sea, el corazón sí produce estos eventos de sístole y diástole, de contracción y relajación, pero si no recibe el estímulo de las células marcapaso, el corazón no se va a poder, no va a poder producir potenciales de acción y menos se va a poder contraer. ¿Todo bien? Sí. Bueno, Sí, maestra. ya los voy a dejar descansar. Entonces, le vamos a dejar hasta aquí y en la siguiente clase vamos a ver ahora qué es lo que sigue. Sí, muy bien. Ya, el corazón se contrae. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo va a pasar la sangre a todos los sitios? ¿Verdad? Y vamos a ver la función de los diferentes vasos, ¿no? Que están constituyendo al árbol circulatorio. ¿De acuerdo? ¿Preguntas antes de que deje de compartir? No, todo bien. Bueno, chicos, pues entonces ya los dejo descansar. Traten de ir revisando lo del seminario del próximo lunes, porque sí es muchísima información. Si tienen dudas, pues entonces lo vemos en la siguiente clase y seguimos con la parte del aparato circulatorio, ¿sí? ¿De acuerdo? Maestra, Maestra, muchas gracias. ¿me puedo quedar al final con usted? Sí, sí, Manan. Bueno, Gracias. un abrazote a todos, cuídense mucho. Gracias, maestra. Gracias. Nos vemos el Gracias, miércoles. hasta luego. Adiós. Felicidades por su seminario. Adiós. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Adiós, adiós. Gracias, hasta luego. Estoy orgullosa de todos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Adiós. Cuídense. Bueno, si quiere le voy diciendo ahorita. Sí. Este, ¿Qué pasó, es Manan? que yo tengo el néter para colorear y lo que encuentro nada más son los nervios, Sí. pero no encuentro, por ejemplo, los centros integradores. Ujú. Entonces, ¿Se acuerdan que ya les hablé? Checas en la clase de autónomo, sí entraste, ¿verdad? creo que sí. Ajá. Ahí dije varios de los núcleos importantes que tiene que ver con varios de los reflejos. Entonces checa ese, si está ahí el que tú quieres, y si no, pues ya me dices, este no está en esta región, entonces ya te digo cuál, ¿sí? Pero ahí yo les puse varios de los importantes que tienen que ver con diferentes reflejos. No sé cuál reflejo te haya tocado. Me tocó el reflejo, ahorita le digo, el palatino y el faringio. Ujú. Ok, de acuerdo. Y entonces tengo que poner el músculo que lo lleva a cabo y también el nervio, ¿no? Que está Sí, pero ese ya sería el efector, que son los músculos faringeos, ¿no? O Ajá. palatinos de la úvula y todo esto, ¿sí? Pero eso es ya la parte que hace ya el efecto, ¿no? De la contracción. Pero ¿quién estimuló a esos efectores, que sería la vía diferente? ¿De dónde viene? ¿De qué región del sistema nervioso central vienen esos nervios para hacer esa estimulación? ¿No? Ujú. ¿Y cuáles fueron los receptores que tú estimulaste? Pues ahí en ese caso serían mecanorreceptores, ¿no? Porque son mecánicos al tocar. Ajá. Esos, ¿dónde están localizados? ¿Cuál sería la vía aferente? ¿Y en qué sitio del sistema nervioso está el centro integrado? ¿Sí? Búscalo, trata de buscarlo, si no, pues ya te lo, ¿va? De acuerdo. Muchas gracias, maestra. Nada más era eso. Sí, muy bien. Nos vemos. Adiós. No sé si todavía están ahí Jessica, David, Mónica, ¿tienen alguna pregunta? No es que me quedé igual con mi compañera porque somos del mismo equipo y ya. Sí, somos del mismo equipo. Sí. ¿Qué pasa? ¿Alguna pregunta? Nada más querían escuchar qué era lo que preguntaba, pero ya, ya nos vamos. Muy bien, Gracias. cuídense mucho. Gracias, maestra. Hasta Gracias, luego. maestra, hasta el miércoles, sí. Nos vemos el miércoles. Bye. Bye. Bye.
Ah, sí. Y esta. Ah, sí, es que es lo que estábamos mencionando. Sí, sí, no, sí lo dijeron tus compañeras que habías tenido problemas de internet, no te preocupes. Dicen que sí participaste, entonces no hay problema, pero sí, entonces para la parte de del siguiente seminario trata de hablar un poquito más para que tengas calificación. ¿Sí? Porque como todos tienen que hablar, si no hablan, aquí nosotros vamos poniendo palomitas de los que sí están hablando, bueno, que lo digan bien, ¿verdad? Pues ya tienen palomita, ¿eh? No, pues tienen tache también. Pero bueno, la cuestión es que si no hablan ni bien ni mal, pues no tienen calificación. Entonces trata de que en la parte de arco reflejo hables un poquito más para que tengas calificación. Un abrazo. Igualmente, cuídate. Bye.